Muy buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias por acompañarnos en otra emisión más de este programa ¿Por qué leer a? En esta ocasión es una emisión dedicada a esta figura tan importante que fue el reverendo Martin Luther King. Y para hablar de su vida y de su obra nos acompaña el día de hoy Daniel Dorantes. Daniel es consejero del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Querétaro, donde preside la Comisión de Inclusión. Daniel, muchas gracias por acompañarnos. Gracias, doctor, por la invitación. Es un placer el día de hoy estar aquí en su programa tan visto y tan enriquecedor. Lo he seguido en sus emisiones y la verdad es que es un placer ahora estar hoy con usted y con su auditorio. Muchas gracias, Daniel. Para la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pues es una gran oportunidad la de hablar de este personaje y qué bueno, Daniel, que nos puedas acompañar. Martin Luther King. Eh, Él nace en Atlanta, Georgia, en Estados Unidos en 1929 y va a morir asesinado en 1968. Él estudia para pastor, que era la misma actividad de su padre, en el Morehouse College. Fue doctor en teología sistemática por la Universidad de Boston, un hombre con una sólida formación. Fue, lo sabemos, líder en el tema de los derechos civiles y solamente quisiera puntualizar algunas de los momentos más importantes de su vida, digamos, como líder de los derechos civiles. Participa en las famosas protestas por la segregación del transporte público en Alabama en 1955, el caso de Rosa Parks, que da lugar a un boicot muy importante. En 1963, la famosa marcha sobre Washington, donde da aquel discurso, ¿no?, que inicia diciendo, tengo un sueño. Ya nos lo dirá nuestro invitado, pero creo que hay algunas frases de discursos o de alegatos políticos que se nos han quedado en la memoria. Yo recuerdo ahorita a Emile Solá, del caso Dreyfus, en su famoso yo acuso. Pero creo que igual se nos ha quedado grabado, por ejemplo, Churchill con aquel nunca tantos le debieron tanto a tan poco. Pero desde luego, en ese imaginario colectivo político, la frase de Luther King de tengo un sueño, creo que es también de las que se nos han grabado en la mente. Es premio Nobel de la Paz en 1964 y termina siendo asesinado arteramente en 1968. Sus obras que él escribió y sus discursos, sus sermones, se han recogido, decíamos, en varios textos. Por ejemplo, tengo un sueño, ensayos, discursos y sermones. Un sueño de igualdad. Y otro texto que creo que no se ha traducido al español llamado Why We Can't Wait. Pues este es el personaje del que vamos a hablar, Daniel. ¿Por dónde empezar a hablar de Martin Luther King? Gracias, doctor. Pues quisiera empezar un poco platicándole por qué lo traigo yo a colación. Y tiene que ver con un tema, la verdad, eminentemente personal. Recuerdo justo hace un par de años que tomaba yo protesta como consejero electoral de aquí del Instituto Electoral del Estado de Querétaro y que en mi discurso inicial yo decía que asumiría la consejería de tal forma que cuando saliera de ella pudiera yo mirar de frente a mis dos hijos, a mis dos hijos. Y eso para mí era fundamental y lo relaciono, lo traigo a colación a Martin Luther King justo por este discurso de Tengo un sueño, I have a dream, eh, que esta obra maestra de la oratoria pues nace justo con una convicción de la materialización de la igualdad y que nace de una frase que yo correlacionaba con esto que decía. Y él decía en su discurso, sueño que mis cuatro hijos pequeños vivirán algún día en una nación donde no se les juzgará por el color de su piel, sino por las cualidades de su carácter. Esta frase que está inserta en este discurso para mí era muy importante y la vinculo un poco con eso que yo dije ese día sobre el mirar de frente a mis hijos cuando esta gestión termine y esta parte con la que él soñaba. Entonces, creo que puedo enlazar la posibilidad que ahora tengo yo como servidor electoral en el cargo que en este momento ostento para contribuir un poco a esta materialización de la que él hablaba, pero además cerrando el círculo en esta apreciación y en este compromiso que yo hice de mirar de frente a mis hijos, creo que se entrelaza porque yo también entonces tendría que asumir esa responsabilidad de que mis hijos pequeños algún día en esta nación, en este país, pues no se les va a juzgar, no se les va a discriminar, sino que podrán tener
todos los derechos a los que tienen derecho todas las personas. Yo la verdad es que partiría de ahí, insisto, es algo muy personal, me disculpo por la audiencia con ello, pero yo ahí encontraba una conexión muy, muy particular entre mi persona con Martin Luther King. Eso por un lado. Por otro, la verdad es que lo he estado abordando en razón de, como usted bien lo decía, de una atribución que me da el Consejo General de presidir la Comisión de Inclusión. Y hemos tratado de darle un tinte distinto al tema de la inclusión. Se habla un poco que está de moda el tema y se ha criticado que está de moda la inclusión, pero justo por este tipo de señalamientos que se hacen, creo que tenemos la posibilidad, cada quien en sus cargos, yo asumo el mío, de poder justo aminorar esa brecha de desigualdad, de luchar todos los días desde nuestras trincheras porque existan, todos los derechos se materialicen, porque esta esencia del artículo primero de nuestra Constitución, de la Declaración Universal de Derechos, se haga realidad y que podamos transitar de una igualdad formal, de una igualdad en las normas, a una igualdad sustantiva, en donde podamos transitar hacia acortar esas brechas de desigualdad y esas brechas de discriminación que la verdad sea dicha, y lo digo yo a título personal y también lo reconozco como servidor electoral, todavía existen y que tenemos muchísimo por hacer. Es un poco que elegí yo a este personaje cuando platicábamos, estimado doctor, y creo que podemos aprenderle mucho si lo leemos. Yo quisiera resaltar dos cosas. Primero, esta idea como que se rebota el sonido, creo que dos cosas, gracias. Primero, esta idea de la conexión personal con los autores, ¿no? Yo creo que siempre tenemos una conexión, no sé si siempre, pero solemos tener una conexión personal con aquellos autores y autoras que nos llaman, ¿no? Y que de alguna u otra forma nos van marcando, porque creo que a veces no solamente es y Martin Luther King me parece que es un espléndido ejemplo, no solamente es la obra, sino también la vida, ¿no? O sea, como que son dos cosas. Pero además porque nos recuerda Martin Luther King, creo, Daniel, si estás de acuerdo, algo que es muy importante. Cuando se le dio el premio Nobel de literatura a Bob Dylan, pues hubo muchas críticas, ¿no? Pero también se decía, bueno, la letra de la música es una expresión literaria, ¿no? Y lo decía Borges, ¿no? La buena poesía siempre recuerda que era un arte que se hablado, y entonces lee uno una buena poesía y lo tiene uno que decir en voz alta, ¿no? Recuerdo con Borges, o sea, uno no puede tomar el poema conjetural, zumban las balas en la tarde última, sin querer decirlo, porque es una maravilla de lo bien escrito que está, ¿no? Pero a donde yo quería llegar con eso era lo siguiente. La obra de Martin Luther King sí es obra escrita, pero es obra escrita porque primero fue obra oral, ¿no? O sea, primero fue un pastor que mucho en esa tradición del cristianismo del sur de Estados Unidos, del sur profundo, donde él se encontraba, pues todos los fines de semana, los domingos, movía a su feligresía, ¿no? Pero después pasa de esa, no sé si el término sea adecuado, esa oratoria eclesial, creo que sí es el término adecuado, a una oratoria política. Y eso es muy claro en sus discursos, ya como líder de los movimientos sociales. Pero tú señalabas algo, ¿no? O sea, tú lo aterrizabas en tu experiencia, pero también lo aterrizabas por referencia a la realidad en la que vivimos. Eh, mm, en el México de hoy, en el México de 2022, este México donde nosotros buscamos una igualdad no solo jurídica, sino una igualdad material, ¿no? Una igualdad real. En los institutos electorales, por ejemplo, el INE o los OPRE, se ve mucho con el tema de las acciones afirmativas que después llegan, desde luego, a los tribunales. ¿Qué nos dice en este México de hoy, 2022? ¿Qué nos puede decir un pastor protestante americano del sur profundo como era Luther King? Yo creo que mucho, y creo que es importante esto que dice doctor, que él inicia así como un pastor y que justamente, además, tiene
una breve historia de vida, pero muy profunda, porque en realidad desde 1954, cuando se convierte en pastor y se hace cargo de su primera iglesia en Montgomery, en Alabama, hacia su muerte que ocurre en el año de 1966. Entonces, hablamos primero de un periodo muy corto de tiempo. Eso yo lo resaltaría y lo dejaría ahí para ahorita abordarlo. El otro punto es esta trascendencia de la parte eclesial a la parte democrática es sustancial, porque al final él tenía una base en principios y valores democráticos. Y creo que pueden confluir, no me refiero en de manera específica a una religión u otra, pero confluyen esos valores, esos principios que él definía, y entonces es a partir de ahí que esa lucha la abre de su parte eclesiástica a la parte pública y empieza justo con una anécdota, que mencionaba usted con Rosa Parks, en agosto de 1955, que era una modista de raza negra, que es detenida y multada por sentarse en una sección que estaba reservada a la raza blanca del autobús. Entonces, a partir de ahí empiezan a generarse estas acciones, estos movimientos. Y el por qué es importante un pastor, por qué es importante esta figura, yo diría algo que para mí es muy importante porque lo ha sostenido últimamente en algunas pláticas, charlas, foros, discursos que me ha tocado dar. Y es que justamente este premio Nobel de la Paz que se concede a King en el año de 1954 tiene mucho que ver con que este discurso que fundó a través de la parte de las iglesias, a partir de la parte de lo eclesial, se traduce en sentencias judiciales y en decisiones legislativas contra la segregación racial. Y a partir de ahí es que él se hace acreedor ya a este Premio Nobel de la Paz que se le concede en 1964. Es decir, veo que hay una parte muy sustantiva en cuanto a su quehacer diario, en cuanto a su obra de vida, que se traduce después en una obra oral, con sus discursos, en una obra literaria, pero además que sí tenía y sí perseguía un fin legítimo que era acabar con estas detenciones, este tipo de agresiones policiales que se hacían contra las personas afrodescendientes. Y entonces este movimiento va arrancando, va generando una lucha social que al final pues se traduce en sentencias o se traduce en decisiones de las autoridades. Yo lo vinculo y lo he dicho mucho, si actualmente tenemos avances en materia de inclusión, si actualmente tenemos avances en materia de reducción de la discriminación, porque la hay, no podemos hablar de una eliminación, es justo por estas luchas sociales que han emprendido cada uno de los grupos que pertenecen a un sector poblacional que ha sido vulnerado a lo largo del tiempo y que al final impactan en sentencias que tienen que emitir los órganos jurisdiccionales competentes. Entonces, creo que eso es importante porque este liderazgo eclesial se convierte en un liderazgo social que impulsa la defensa de derechos civiles, pero que al final tuvo que impactar en decisiones jurisdiccionales y en decisiones de las autoridades para poder brincar esa brecha. Y es justo esa brecha que se brinca con acciones reales para pasar de la igualdad jurídica, legal, normativa, a la igualdad material o igualdad sustantiva. Creo que esa es su importancia, el pensar que un liderazgo como él, el pensar que hay muchos liderazgos como él en nuestra sociedad, en México, que quizá no vemos, pero que están haciendo y que están desplegando una lucha muy similar a la que él desplegó en su momento en favor de las personas más vulnerables. Me parece muy interesante eso que señalas y yo lo trataría de puntualizar desde también un poco el entorno de la época, ¿no? Porque en realidad digamos que es una vida corta pero muy intensa. Yo no sabía que se había ordenado en el 54, muere en 68, me parece que muere, o sea, son 14 años, pero digo, 14 años para todo lo que hizo, la verdad es que es impresionante, ¿no? Y lo que yo diría es, las fechas son importantes, ¿no? O sea, digamos, al inicio de su carrera, pues ahí podemos recordar el Brown versus Board of Education, ¿no? Donde se supera aquel
infame Plessy, el caso Plessy, donde pues, separados pero iguales era la doctrina, ¿no? Entonces me parece que es interesante, pero también, o sea, es por esto que tú dices de las resoluciones judiciales. O sea, por un lado, me parece está el movimiento en las calles, por el otro lado hay también una cierta política judicial que se ve en sentencias, como digo, no es la única, desde luego, ¿no? Ya hubo incluso alguna anterior, pero digamos, me parece que es ilustrativa, ¿no? Y por otra parte también la cuestión electoral, ¿no? La elección de John F. Kennedy, después el fenómeno de Robert F. Kennedy, que bueno, lo sabemos que también muere asesinado en California, no me acuerdo si en Los Ángeles o en San Francisco, pero sí en California, pero también las luchas respecto de Vietnam, que entiendo también ahí Luther King tenía una idea muy clara de, a ver, detengamos lo que está pasando, sentémonos a hablar y tratemos de llegar a acuerdos, ¿no? Y esta idea, esta filosofía de la no violencia, ¿no? De enfrentarse por medio del soft power, ¿no? Y en ese sentido, eh, 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 esta cuestión de la fuerza retórica, ¿no? Todavía hoy, bueno, en su época la televisión, ¿no? El debate Nixon-Kennedy, la transmisión también de su discurso, pero al día de hoy, Daniel, donde pues prima, pues esto, YouTube, estamos en un canal de YouTube, el TikTok, la transmisión en Facebook, las aplicaciones para ver videos o películas o series, eh, todavía la retórica tiene algo que era la fuerza de Luther King, ¿no? O sea, la retórica. ¿Todavía tiene algún lugar? Sí, desde luego que sí, y creo que es una realidad, y traería yo un poco a colación. Hace rato decía el 66 que había muerto, me equivocaba, ese es el 68, sí, pero estaba yo pensando en el 66, que es justo, eh, pues cuando se aprueba en ese mismo año el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que sí, entra en vigor pues años después en el 76, pero creo que es importante traer esta colación de lo que usted decía, ¿no? De la parte de su vida, del periodo, la época, pero también la parte lo que sucede en este marco, en el tema de derechos civiles y políticos, que era el tema que él defendía. Y yo creo que esta parte de la retórica, pues es sustancial un poco en lo que vivimos hoy, en la actualidad. La realidad es que esto que bien hablaba usted, pues del tema de Vietnam, eh, pues él lo que planteaba era justo presionar para prohibir las armas nucleares, poner fin a la guerra y que se sacara pues a la gente de la pobreza, pero mediante otro tipo de instrumentos. Él hablaba, por ejemplo, de los sindicatos, él hablaba, por ejemplo, del acceso a la sanidad. Y además de todo esto que él instrumenta de manera material, pues el tenerlo dentro de la parte de la retórica es sustancial porque tenemos su testimonio y podemos hacer de él para poder pues tomar ciertas decisiones, si bien en una época distinta, creo que en una época en la que sigue eh, existiendo la discriminación y la segregación de todo tipo, incluida la racial. Por ejemplo, hablábamos en este momento de Vietnam y él deja ahí un discurso que es el discurso que así se llama, Más allá del Vietnam, así traducido, que es del año de 1967. Entonces, el que se hubiera podido dejar testimonio a través de distintos escritos, creo que nos permite hacer uso de ellos para poder trasladar lo que sucedió, lo que vivió, su experiencia práctica a lo que nosotros estamos viviendo hoy en día y que la verdad es que yo digo, no es sino un reflejo, a lo mejor una expresión distinta de lo que pasaba en aquellas épocas de los 50, 60 y 70, que si lo vemos desapasionadamente y si lo reconocemos como autoridades, pues la realidad es que sigue pasando. Hablando, por ejemplo, de personas afrodescendientes, como era su caso y era la lucha que él emprendía, la verdad es que en Querétaro, por ejemplo, que es donde estoy yo ahora desempeñándome, eh, pues nunca hemos hablado de que existen personas afrodescendientes, por ejemplo. Nunca hemos hablado de esa discriminación. Y, por ejemplo, el último censo de población y vivienda de 2020 nos habla de que hay más de 43,000 personas con esas características en Querétaro. Entonces, el poder hacer uso de esa retórica que él tenía para trasladarla a nuestra época actual, sin duda es muy enriquecedor.
y además es enriquecedor traer a colación que lo que él buscó siempre fue a través de mecanismos pacifistas, a través de luchas sociales, sí, pero medularmente pacíficas. Por ahí está una película, una serie, si mal no recuerdo, que describe muy bien esto que él hacía y a través de luchas de resistencia que eran pacíficas, porque además, hay que decirlo, Martin Luther King estaba inspirado por Nelson Mandela también, que pues él formaba parte de este movimiento de no segregación racial en Sudáfrica. Te quisiera hacer dos preguntas. Espero que no sean demasiado creativas. Eh, ¿Por qué un joven o una joven que empieza a estudiar derecho o ciencias políticas o que le interesan los temas democráticos, ¿no? Tiene inquietudes en ese sentido. ¿Por qué voltear a ver a Martin Luther King? Eso por un lado. Y la segunda pregunta que ya relacionada es, eh, ¿por qué un funcionario, una funcionaria electoral que toman decisiones en la materia, por qué voltear a ver a Martin Luther King? ¿Por qué buscar sus discursos? ¿Por qué buscar estos libros que compilan sus discursos o buscar los videos de sus discursos en la red? ¿Por qué hacerlo, Daniel? Me iría en el orden en el que lo plantea, doctor, y justo hace poco lo platicaba con algunos estudiantes de una universidad. Yo personalmente, cuando estudié la carrera de Derecho, soy abogado por la Universidad Autónoma de Querétaro, eh, pues creo que egreso a la carrera en el año 2009 y el sistema constitucional como estaba construido en nuestro país, bueno, pues usted me dio cátedra, además de clase, eh, pues estaba construido sobre cimientos distintos a los que se tienen ahora, particularmente a partir de la reforma de 2011, por ejemplo. Si bien teníamos otros instrumentos, como la Declaración Universal de Derechos de 1948, que entra en vigor en el 69, la realidad es que teníamos una formación eminentemente formal, válgame la expresión, y eminentemente normativa, entendiendo la normatividad como pues como este librito que tenemos acá. Y a partir de ahí éramos formados y a partir de ahí tomábamos decisiones, que es lo que me va a llevar a la segunda parte. Yo que fui formado en ese sistema y que atraviesa mi vida la reforma de 2011 y que empezamos a hablar de derechos humanos y que ahora gira todo en función de los derechos humanos y que, como decía hace poco el presidente de la Suprema Corte, ni siquiera las autoridades jurisdiccionales, las máximas, pueden hablar de reconocer o de desconocer derechos humanos porque son derechos inherentes a las personas. Creo que para mí eso fue muy importante, voltear a ver todo esto y el empezar a buscar cuáles fueron estos personajes que a nivel internacional o a nivel local pudieron sembrar ciertos precedentes que permitieron transitar hacia ella. No es, creo, cuestión de suerte ni un caso fortuito el que se haya llegado a donde hoy estamos. Estos personajes que usted ha presentado en su programa, estamos viendo ahora como Martin Luther King, son personajes que han abonado hacia esta transición. Entonces, para los estudiantes actuales que ya aprenden bajo este nuevo sistema, bajo este nuevo esquema de formación que tenemos ahora en la Constitución y fundado en los tratados internacionales, es inminente el poder voltear a verlos, voltear a ver a Martin Luther King y el en realidad plantearnos si la lucha que él emprendió en su momento, si todas las decisiones que él tomó en relación a la reducción de la discriminación, de la segregación, si son o nos sirven o no en la actualidad para poder ver en dónde estamos parados y a dónde llegamos a partir de estas luchas. Yo creo que eso es importantísimo para los estudiantes, voltear hacia atrás, conocer el pasado y ver cómo llegamos a donde estamos. Para mí, Martin Luther King es una persona que puso el dedo en la llaga en un país como Estados Unidos, donde la verdad es que no era fácil, donde pues hablaba usted ya de estas sucesiones presidenciales, primero con John F. Kennedy, Lyndon Johnson, y entonces creo que no podemos perder de vista este tipo de personajes. Y ahora, ¿por qué los funcionarios electorales? Y ahí creo que es un poco más fácil de explicar, pero más complejo
de entender para nosotros como funcionarios. Creo que estamos en un momento, al menos en nuestro país, en el que no podemos ya dejar de tomar decisiones que materialicen una lucha social que ha venido permeando hasta la actualidad, una lucha social que se traduce en exigencias de grupos de personas que han sido segregadas a lo largo de la historia. Creo que si nosotros como servidores electorales, como funcionarios públicos, volteamos a ver a personajes como Martin Luther King, que además de ser un activista, pues fue un líder porque dirigió pues, distintos movimientos y que todos iban sembrando una semillita y que se traducían en decisiones, insisto, jurisdiccionales y legislativas. Yo creo que hoy es el momento de voltear a ver esos personajes y de que ya no permitamos, lo digo en buen sentido, eh, o que ya no dejemos que la gente siga luchando por estos derechos, sino que ya en realidad seamos nosotros quien pongamos liberemos esta brecha y que no dejemos que sea una lucha solos, sino que nosotros nos incorporemos a la lucha a través de las decisiones. Ejemplo, lo veo un poco así. En Querétaro recuerdo el proceso electoral pasado 2021. La realidad es que no habíamos tomado una decisión en cuanto a acciones afirmativas hasta que un grupo social de la diversidad sexual nos presenta una carta a través de su activismo social, de sus reclamos. Yo creo que ya no debemos esperar no debemos esperar a tomar decisiones a partir de reclamos, a través de luchas sociales. Tenemos que cumplir con una obligación que está mandatada a nivel internacional, que está mandatada a nivel constitucional, y para ello nos sirve voltear a verlos, para darnos cuenta que ya no necesitamos luchas, ya no necesitamos muertes. Se siguen dando porque no exploramos, porque no volteamos a verlos. Pero si nos diéramos cuenta de todo lo que ha pasado para que estas personas puedan tener una verdadera igualdad, yo creo que nos cambiaría el chip y entonces podríamos empezar a tomar decisiones diferentes, más humanas y con más apego a los derechos de las personas. Daniel, pues muchas gracias. Creo que lo interesante de estos programas, la intención de estos programas es cómo las personas invitadas nos dicen, a ver, hay que voltear a ver, ¿no? Porque de repente son nombres, estoy pensando ahorita, bueno, hoy es Martin Luther King, pero antes fue Emilio Rabasa, pero antes fue Arnaldo Córdoba, pero antes fue Aurora Arnaiz o Rosario Green. Entonces, a lo mejor son nombres que sí traemos por ahí en la mente, ¿no? Pero que hay que voltearlos a ver. Una vez leía yo una frase o una referencia a Jesús Reyes Heroles que decían, tan citado y tan poco leído. Pues digo, desde luego hay que citar las buenas ideas y las frases sonoras, ¿no? Pero hay que leerlos, hay que voltear a verlos y tenemos la gran ventaja de que en el caso de Luther King está su vida, pero también su obra, ¿no? Que la obra son pues estos sermones, estos discursos que se nos quedan y que vale la pena voltear a ver. No sé, Daniel, si quisieras agregar algo ahorita ya en la parte final. Con todo gusto, doctor. En principio, agradecerle la oportunidad de estar acá. Y algo que quisiera traer a colación y que no quisiera yo dejarlo es que una de las premisas que Martin Luther King tenía para entablar esta lucha era que él consideraba como una condición esencial de la dignidad humana la igualdad. Él enfocaba en lo racial. Sin embargo, esta condición esencial, que es la dignidad humana que tenemos en la Constitución, que tenemos en los tratados internacionales, él la veía, él la sufría, y creo que nosotros tenemos la oportunidad de hacer realidad los principios, los valores de la dignidad humana a través de decisiones, digo, autoridades electorales, pero además cada persona, desde cualquier trinchera que tengamos, tenemos la posibilidad de abonar, de dar un granito de arena para que se segregue esta discriminación hacia las personas y que en verdad podamos tener una igualdad de fondo, una igualdad sustantiva, una igualdad material entre todas las personas. De mi parte, el compromiso como autoridad de que así será desde mi perspectiva, doctor, y el compromiso como persona de poder seguir avanzando y de difundir estos testimonios de personas tan ilustres que han dejado una huella muy fuerte a lo largo del tiempo. Muchísimas gracias. Al contrario, Daniel, pues a nombre de las magistraturas de nuestra sala superior, desde luego de la dirección de la Escuela Judicial Electoral, te agradezco mucho que hayas aceptado participar, platicar con nosotros acerca de la vida y obra de Martin Luther King
y desde luego agradecerles a las personas que nos ven, que siguen esta emisión del programa ¿Por qué leer a? Agradecerles que nos acompañen en este nuevo programa y desearles a todos muy buen día. Muchas gracias.